Bienvenidos, comunidad nocturna. Estoy aquí para relajarte con un poco de terror. Así que antes, me gustaría que cada uno de ustedes deje un comentario haciéndome saber de qué parte del mundo están escuchando y qué hacen mientras nos oyen. También den un like y suscríbanse al canal si están disfrutando de estos relatos. Sin nada más, comenzamos. Vivía en una casa de techos bajos en la calle Humboldt, un rincón de la Ciudad de México donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes descascaradas y los faroles que parpadeaban como pestañas moribundas eran el escenario de mi vida tranquila. Yo, un escritor frustrado, pasaba las noches frente a la máquina de escribir, buscando inspiración en el silencio. Fue entonces cuando noté a él, mi vecino de la casa contigua, un hombre alto y demacrado, siempre de pie junto a su ventana, inmóvil. Sus ojos, hundidos como cuencas vacías, seguían cada uno de mis movimientos. Al principio, lo atribuía a la soledad o a la curiosidad. Los viejos son así, me decía. Pero algo en su mirada no encajaba. Era como si no parpadeara, como si respirara solo cuando yo lo hacía. Una tarde, mientras bajaba las persianas, juré verlo sonreír. No una sonrisa humana, sino un estiramiento grotesco de la piel, como si alguien hubiera manipulado su rostro desde dentro. Esa noche, el viento llevó un olor a tierra húmeda y carne rancia hasta mi habitación. Y supe, con un escalofrío, que algo no era normal en el hombre que me observaba. Los días pasaron, pero la presencia del vecino se volvió más intrusiva. Ya no solo se limitaba a su ventana, comenzó a aparecer en lugares imposibles. Lo veía de reflejo en los cristales de mi baño, mientras me afeitaba, su silueta desdibujada entre el vapor. Una madrugada, al regresar de una caminata nocturna, lo encontré parado en mi portal, inmóvil, como si llevara horas esperándome. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno, solo una voz seca, como el roce de insectos bajo tierra. El olor a pudredumbre se intensificó. Ya no era solo en las noches, ahora impregnaba mi ropa, mis sábanas, hasta el café de las mañanas. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero una tarde, al recoger el correo, la anciana de la esquina me detuvo. ¿Sigues viendo al señor Roldán?, preguntó, arrugando su nariz como si percibiera el mismo hedor que yo. ¿El señor Roldán?, repetí, confundido. El que vivía en esa casa, señaló hacia la ventana de mi vecino. El que se ahorcó hace 3 años. El viento silbó entre los cables de luz y en ese instante supe que algo mucho peor que un fantasma me observaba. Las palabras de la anciana resonaron en mi cabeza como un martillo contra un ataúd. Se ahorcó hace 3 años. Corrí a mi casa, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar los estantes. Mi respiración era un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible? Yo lo veía todas las noches. Lo había visto sonreír. Había sentido su mirada clavada en mi espalda como un cuchillo oxidado. Decidí investigar. Internet no me dio respuestas, solo un par de notas viejas sobre un suicidio en la colonia. Pero ninguna foto, nada que confirmara o desmintiera lo que la vieja me había dicho. Esa noche, armado de valor y una linterna, me acerqué a su ventana. Las cortinas estaban entreabiertas y el interior parecía sumido en un abandono de años. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas, paredes desconchadas, telarañas como velos grises. Entonces lo vi. Allí, en el centro de la habitación, colgando de una viga, estaba él. Cuerpo rígido, cuello torcido en un ángulo antinatural, zapatos sin lustrar balanceándose levemente. Pero lo peor no era el cadáver. Lo peor era que su rostro giraba lentamente hacia mí. Los ojos,
antes vacíos, ahora brillaban con una luz opaca, como el reflejo de una luna que no existía. Su boca se abrió y un sonido escapó de ella, un gemido arrastrado que no era humano, sino el crujir de una cuerda al tensarse. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y en ese momento, la cosa en la ventana se movió. No el cadáver, no el colgado, sino algo detrás de él, algo que se había estado ocultando en la oscuridad, algo que ahora estiraba unos dedos larguísimos y pálidos hacia el cristal. Y entonces, la ventana se abrió sola. El aire se espesó, cargado con el olor a tierra de tumba recién removida. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en una garganta que ya no sentía mía. Las paredes de la casa del señor Roldán comenzaron a palpitar, como si respiraran, y las sombras se retorcieron en formas que mi mente se negaba a reconocer. Corrí hacia mi casa, pero la calle Humboldt ya no era la misma. Las farolas parpadeaban en un ritmo antinatural, iluminando por segundos fragmentos de algo que se arrastraba tras mí. Escuché risas, no humanas, sino como de un niño ahogándose en algo espeso. Al llegar a mi puerta, las cerraduras estaban todas abiertas. Dentro, todo parecía normal, hasta que encendí la luz. Mis manuscritos estaban llenos de una sola frase, escrita una y otra vez en letras temblorosas: «Él quiere tu cara». En el espejo del baño, mi reflejo parpadeó, pero cuando volví a mirar, ya no estaba solo. El señor Roldán se erguía detrás de mí, sus manos huesudas extendiéndose hacia mi cuello. Y esta vez, no había ventana que nos separara. El frío de esas manos descarnadas cerrándose alrededor de mi garganta me paralizó. En el espejo, el rostro del señor Roldán se descomponía aún más, su piel agrietándose como papel viejo, revelando algo oscuro y pulsante debajo. Intenté forcejear, pero sus dedos eran como raíces de árboles, arraigándose en mi carne. «No me dejes solo otra vez», dijo con una voz que no era una voz, sino el crujir de maderas viejas en una casa abandonada. Entonces lo vi. Detrás de él, en el pasillo, una figura alta y delgada, imposiblemente larga, avanzaba arrastrándose sobre el suelo como un insecto. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar su cabeza, y sus extremidades se doblaban en ángulos que destrozaban la razón. El señor Roldán no era el verdadero monstruo, solo era otra víctima. El ser sin rostro se detuvo justo detrás de él y entonces, con un movimiento antinatural, se abrió por la mitad, como una cáscara podrida, revelando filas de dientes negros y afilados. «Tú lo trajiste de vuelta», murmuró el señor Roldán, y su voz ahora sonaba a miedo, a arrepentimiento. «Cada noche que me mirabas, cada vez que creíste verme, lo alimentabas». El ser sin rostro se lanzó hacia nosotros. En un acto desesperado, agarré el jarrón de la repisa y lo estreché contra el espejo. El vidrio estalló en 1000 pedazos y por un segundo todo se detuvo. Pero cuando miré al suelo, los fragmentos reflejaban algo que aún seguía allí, agachado, esperando. Y en cada uno de ellos, yo ya no era yo. Mi reflejo tenía los ojos del señor Roldán. Los días siguientes fueron una niebla. La policía encontró mi casa vacía, con las paredes llenas de arañazos y manchas negras que no parecían sangre. No encontraron rastros de mí, ni del señor Roldán, pero a veces, cuando el viento sopla demasiado frío en la calle Humboldt, los vecinos juran ver 2 figuras tras las ventanas de mi antigua casa. Una alta y demacrada, otra retorcida y sin rostro. Se dicen cosas al oído, cosas que hacen que los perros aúllen y que los niños despierten gritando. Yo logré escapar, o al menos eso creo, porque ahora, cuando me miro al espejo, a veces mis párpados tardan un segundo demasiado en parpadear. A veces mi sonrisa se estira más de lo normal. Y en las noches silenciosas
Cuando el miedo me obliga a mirar hacia la ventana, sé que alguien más está observando desde el otro lado. Alguien que lleva mi rostro. Y esta vez, soy yo el que no parpadea.